Buenos días, qué gusto encontrarlos una vez más en este espacio de nuestro tiempo devocional, en esta meditación, en esta reflexión de la Escritura. Esta mañana compartimos sobre San Lucas capítulo 4, versículos 31 al 34. Dice nuestro texto de hoy: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados porque hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Encontramos en estos versículos de Lucas capítulo 4 la aplicación, la experiencia de lo que él había citado al comienzo del capítulo, cuando leyendo en la sinagoga citó el profeta Isaías, donde dice, y él mencionó que él había sido ungido y consagrado, que sobre él estaba el Espíritu del Señor, se estaba cumpliendo la escritura de Isaías, y había sido ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Y es lo que empezamos a encontrar aquí, como él empezó a recorrer todos los lugares y, y a traer sanidad a cada una de las personas. Dice los versículos al comienzo del texto que el Señor salió de Nazaret y llegó a Capernaum. Él cambió su centro de operaciones de su pueblo natal a Capernaum, que era una ciudad marítima, un puerto, y esto básicamente porque la gente de Nazaret, como vimos en el pasaje anterior, no creyó, no lo recibieron. Lucas especifica un poco más, da más detalles acerca de las actividades en Capernaum, y uno de los hábitos que él tenía era el enseñar en la sinagoga. Uno de los aspectos que, repito, ya lo mencionamos, es que él estaba anunciando o predicando, llevando las buenas nuevas a los pobres. Él predicaba el Evangelio, él anunciaba la buena nueva, enseñaba la palabra de Dios. Fue una de sus principales actividades. Su ministerio consistió en enseñar, en predicar, en sanar y en liberar. El versículo 32 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Él no hablaba como la gente en ese momento, los escribas y fariseos que enseñaban, sino lo hacía con autoridad. Él tenía la autoridad del Espíritu Santo que estaba sobre él, la autoridad de hablar lo que vivía. Él no solo hablaba, él vivía lo que hablaba, él hablaba con sus hechos y tenía autoridad, y todos reconocían que esto era así. En los versículos 33 al 37 dice: estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre habló, preguntó a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Declara que Él es el Santo de Dios. Muchos hombres y muchas personas estaban oprimidas por el diablo en aquella época, y este fue uno de las personas que fue liberado por el Señor. Él estaba anunciando el reino de Dios, él estaba proclamando el reino de Dios, las buenas noticias. Declara el Evangelio, la palabra Evangelio, llevar las buenas noticias. Estaba anunciando el reino de Dios como buenas nuevas, en este caso sanidad para el enfermo, libertad para el oprimido. El reino de Dios estaba siendo sembrado como una buena semilla en las personas, en los creyentes. Este dominio de Dios se establecía en cada persona.
Este reino se establece cuando Él entra a cada persona, es regenerada por la regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Cristo y nace de nuevo, se llama la regeneración, y comienza el reino de Dios en esta vida. Se desarrolla en la medida que crece esa persona en la fe, y luego se expresa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la comunidad de discípulos, de creyentes fieles, y se va a desarrollar hasta el reino venidero, cuando el Señor regrese y establezca su reino también sobre la tierra. Vemos entonces, volviendo al tema del endemoniado, este hombre que está afectado, que está poseído por un demonio. Había actividad de espíritus en aquella época. Hoy también el ocultismo y la adoración a Satanás son una realidad. Obraban en aquellos tiempos del Señor los demonios, y hoy también lo vemos de muchas formas. Hay espiritismo, hay ocultismo, hay consumo de licor, drogas de una manera impresionante, se han extendido. Así que hay mucha gente oprimida que necesita ser liberada por el poder del Señor, como en aquella época. Luego pasó a la casa de Simón, dice el texto. Salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, donde sanó a la suegra de Pedro. La suegra tenía una gran fiebre, evidentemente estaba enferma. Inmediatamente que es sanada, ella se levanta y le sirve. Él frecuentemente y por lo general sanaba a la gente de manera inmediata, de manera instantánea, y así ocurrió con la suegra de Pedro. Qué interesante que al ser sanada le servía al Señor. Luego siguen relatando los versículos 40, 41 hasta el 44 inclusive, como muchas personas que estaban enfermas eran traídas. Había mucha necesidad, había mucha aflicción por la enfermedad. Él ha venido a traer alivio para la enfermedad. Tal vez hoy estés con alguna enfermedad, con alguna situación, necesites de la sanidad de Jesús, necesites libertad. Puedes creer que el mismo que anduvo allá en Nazaret, allá en Capernaum, hoy está aquí, está ahí donde tú te encuentras, y puedes creer en Él y puedes recibir la sanidad del Señor. Esa misma noche el Señor fue a los que se habían juntado y de uno en uno los tocó y los sanó. Hoy Él puede tocarte en tu necesidad. Puede ser una necesidad de sanidad física o de restauración de tu hogar o de tu economía. Él quiere tocar la vida nuestra y traer sanidad. En Mateo, este mismo pasaje, en Mateo 8:17, cita las palabras del profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todo esto que él estaba haciendo era cumplimiento de la Escritura, y hoy se sigue cumpliendo. ¿Por qué hay sanidad? Porque Él es Dios de amor, es poderoso, no hay nada imposible para Él, Él hace milagros. Isaías 53:4 también dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor sanó a los enfermos por su compasión, por amor. El amor lo impulsó. Hoy ese mismo amor le mueve a traer sanidad y salvación a nuestras vidas, y a nosotros se nos manda a tener un corazón igualmente lleno de amor y compasión. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos entonces hoy recordando y reconociendo que Él sigue siendo Dios, que Él nos ama y que tenemos esperanza para Él, para nuestras necesidades. Qué bueno guardar esta palabra en nuestro corazón y crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Jesús. Ha sido un gusto compartir, un excelente día, un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo.